RCE, la ràdio catalana de la cultura i l'esport. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo aquí a La Hora Vikinga. Están sintonizando RCE en el 106.9 de la FM. Buenos días en este día 31 que se nos acaba el año y estamos expectantes que nos depara el año 26. Pero antes, para hacer el balance de dónde venimos y a dónde vamos a presentar a nuestros invitados, invitadas, nuestros vikingos y vikingas que cada mañana en este programa de tertulia nos acompañan. Buenos días, Lidia Martínez. Buenos días, ¿Cómo está día usted? Del año. Pues súper bien, aquí Bien. con todos vosotros, con esta familia tan querida. Muy bien, señor Paco, ¿cómo está usted? Paco Sierra. Pues muy bien, encantado. Y los que tenemos muchos niños en casa y disfrutando de la familia, pues encantados de tener un recreo aquí, un oasis de paz, como es la Hora Vikinga. Le hemos dado la excusa para escaparse, ¿eh? Bueno, muy gracias y bienvenido de nuevo, Paco. Un placer tenerte aquí. Javier Pérez, nuestro libertario. Hola. ¿Cómo está usted? Bien, a ver, a pesar de que tengo a 4 niños sin colegio haciendo de terremoto en casa con las cosas, los regalitos que les traen y esas cosas, y el estrés de la noche, de Nochevieja, que hay que organizarlo todo, pues aparte de eso, bien, sobreviviendo. ¿Sobreviviendo?
como el resto del país, sobreviviendo. Exacto. Profesor Bisuete, Emilio Bisuete, ¿cómo está usted? Muy buenas, me uno a las plegarias y quejas de mis compañeros vikingos. Las fiestas navideñas con niños son más divertidas. Pero bueno, tenga usted cuidado con las plegarias, porque si es cristiano está en vía de extinción. Siempre resistiremos. Exacto, sí, como el Don Amico, ¿no? Exacto. Resistiré. Bueno, hay que ponerle humor y sobre todo celebrar que hemos llegado a este final de año y la emoción que depara poder entrar en un año nuevo. Hombre, acaba de llegar nuestra risueña. No, si yo estaba aquí hace estabas tiempo. aquí. Ah, ¿te daba miedo entrar al estudio? Claro. Y da Queen Fit tropigado. Que te veo a ti más que a mi marido. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, pues le saludamos de aquí al August. Ayer estábamos con Noelia haciendo 2 programas. El de que va y el especial Casa Gavarro fin de año, que podrán ver en Estancia de TV. Pues nada, Noelia. Pues nada, a por ello, a acabar el año. Estamos en un intensivo de medios audiovisuales, ¿eh? Sí. Bueno, Así es. gracias por estar aquí y hacer el esfuerzo cada día estar con nosotros. Daniel Bosseler, buenos días, ¿cómo está usted? Pues mira, muy feliz, te lo tengo que decir, acaba el año, ha sido un año absolutamente extraordinario, con grandes cosas, también con grandes ausencias de personas cercanas. No sé qué ha ocurrido en este último trimestre, de la cantidad de gente de mi entorno que se ha ido, y sé que desde aquí pues le miro a todas estas familias pues todo mi fuerza, mi solidaridad. Pero mira, quiero mirar el 26 con muchísima esperanza, con muchísima alegría, desearle a todo el mundo, para empezar, muchísima salud y trabajo, y que la vida, siempre digo lo mismo, ¿no? Que estos 365 días todo el mundo me puede decir que la vida es maravillosa. A partir de aquí, pues creo que el 26 va a ser un año extraordinario, que vamos a vivir un montón de aventuras, que el movimiento vikingo va a seguir creciendo. Y nada, con ilusión, si es que no puedo decirte otra cosa que la lección que nos da la vida es que estamos en este momento, ¿de acuerdo? Que vivimos el presente, que vivamos el presente, no tantas proyecciones, y que estoy feliz. Sí, os tengo que decir que me siento y estoy muy feliz. Que la vida es maravillosa. Y ya está. Venga. Pues vikingos, vikingas, el aquí y el ahora, carpe diem, vamos a remar. Bueno, siempre en el final del año tenemos que echar la vista atrás, cosas que han pasado, y como dice Daniel Bosseler, mirar hacia adelante con ilusión, porque a pesar de muchas cosas que atentan contra nuestra vida normal y diaria, nosotros tenemos que plantar toda cara a aquello que no tiene sentido, y evidentemente siempre respetando a los que no piensan como nosotros, cosa que la otra parte no tiene muy clara. Entre unos y otros, los que polarizan la situación, entre blanco y negro, rojo o azul, verde, amarillo o cualquier color, no se trata de colores, se trata de honestidad y decencia. Y desde aquí, el barco vikingo lo que intenta es buscar el sentido crítico y darle sentido común, aunque el sentido común a veces está secuestrado por un lado y tenemos 2 sentidos comunes, el sentido común de un lado y el sentido común del otro, el pueblo de un lado y el pueblo del otro. Tenemos el pueblo que trabaja y el pueblo que está subvencionado, pagado, y a veces otras cosas que podríamos ponerle otro adjetivo. Pero entre chorizos, chistorras y otros quehaceres, nosotros seguimos trabajando y remando cada día. Podríamos resumir titulares. Hoy le pediré a mis contertulios y mis contertulias que le pusiéramos un título o cuál sería el tema del año pasado. Para mí lo tengo claro. La corrupción, Palestina, cosas que no... La llegada de Trump de vuelta a la Casa Blanca, para unos bien, para otros mal. Y lo que tenemos que valorar, cualquiera de estas noticias, es de cualquier lado, desde cualquier aspecto, y abrir nuestras mentes a otras soluciones, porque a veces en la día a día no tenemos lo que buscamos y tenemos que buscarlo más allá de las fronteras del pensamiento establecido. Y para eso estamos nosotros, para contradecir aquello que se pueda contradecir y para buscarle sentido a aquello que tiene sentido. Entre todos, los de un lado y los del otro, sin colores, ni derecha ni izquierda. Estamos verdaderamente hartos de tener que decir por un lado y el otro, porque al final cuando votamos no votamos al mejor, votamos al menos malo. Entonces, aquí, en esta mesa transversal, amigos, amigas, compañeros y audiencia, tenemos que buscar soluciones. Invitamos al resto de la sociedad civil que haga exactamente lo mismo, y le pido a nuestros políticos que de una vez por todas se pongan de acuerdo para hacernos mejor la vida, que es su obligación, y para eso nosotros les votamos. Bueno, los que votamos. Y les pagamos. Y les pagamos, sí, no quería entrar en eso porque eso ya se sabe. Pero bueno,
¿Estáis dispuestos a ponerme un titular esta mañana, cada uno de vosotros, al 2025? Yo lo tengo claro y ahí el señor Vizuete me va a echar ahí un cable. Pero venga, Noelia, lánzate. El tema de la inflación, es que a mí el tema de cómo se explica cómo va el país es lo que me parece más alarmante de todo, porque nuestro presidente dice que va como un cohete, lo repite siempre con el tema del empleo, con el tema económico, etcétera. En cambio, no sé los datos que debe utilizar. Bueno, mire, le voy a dar, con respecto a esto, uno de los titulares que le he pedido yo, oye, para ver la inteligencia artificial si funciona o no, realmente la inteligencia artificial ya le he visto que tiene color, porque nos dice que España lidera el crecimiento de la Unión Europea. Esto es increíble. Bueno, pues mira, la inflación... Eso es verdad relativa. Pero ¿qué datos utilizan? Claro, pero yo mira, por ejemplo, el tema de la inflación para mí es al final al ciudadano es lo que le importa, ¿no? El empobrecimiento. Pierde capacidad adquisitiva y es lo que comentas, un empobrecimiento total. Y además, comparado con España, o sea, España comparado con Italia y Francia, hemos triplicado precios 3 veces más que ellos, que nuestros compañeros europeos. Bueno, con esto tenemos un dato que es valoremos los datos. No nos quedemos con el dato, valoremos los datos. Bueno, otro titular. ¿Quién me da otro titular? Javier. Yo mismo, mira. Hay una cuestión, para no repetir el tema de la economía, hay una cuestión que también yo creo que no es baladí, que es los conflictos que hemos tenido este 2025. Otros ya venían de antes, pero bueno, hemos tenido 2 conflictos importantes y han muerto bastantes personas. Y entonces el titular, también hemos tenido noticias que parecían de la prensa rosa, donde el gobierno pues hacía quedar un poquito, da vergüenza, nos hace quedar a los españoles en el mundo pues como si fuese esto un circo. Pero bueno, mi titular sería, más o menos sería mientras nos mandan a morir, ellos nos roban. Y se ríen de nosotros. Me parece súper bueno. Oye, ¿Pedro está en Andorra? ¿Pedrito está en Andorra? Sí, dicen. Dicen que está en Andorra, sí. ¿eh? Me parece increíble. Yo así también soy socialista, hostia. Bueno, déjalo que, a ver, es libre de ir donde quiera. Oye, perdona, Mareta, Andorra, y los demás aquí, oye, que no, hombre, que dé ejemplo es nuestro presidente, pues, hombre. Míreme usted que está informada, haber sido con el Falcon. A ver si va a hacer un podcast. A ver, si va a hacer youtuber. Seguro, sí. Bueno, o vete a saber si estará abriendo una cuenta. En una de estos se fuga, ¿eh? Yo te lo digo de verdad, que no hay controles. Aparece en Venezuela. Nos haría un favor. Que se fugue. Que se fugue. Profesor Vizuete, yo sé que usted es economista y no quiere repetir economía, pero póngame un titular. El año de la regulación. El año de la regulación. La regulación no se para estos políticos que tenemos, ya sean a nivel estatal, autonómico, local, no paran de regular, cuando la economía le pones tantas trabas, tantas bridas, evoluciona peor. Bueno. Entonces te preguntas, ¿por qué va mal? Y es que a lo mejor el culpable es aquel que intenta poner soluciones. Bueno, todo lo contrario a la libertad, pero creo que haremos una propuesta a la Real Academia de la Lengua que ponga regulación como sinónimo de robar. Lidia Martínez, ¿qué tal? A ver, yo te pondría varios titulares. Yo creo que el hombre del año, para mí, este año ha sido Trump. Yo. También, pero ha sido, y yo creo que es la persona que en este momento, aparte de calificar este año de barrio sésamo democrático, prácticamente, y tenemos la última intervención con el Tour House ya, en plan Isabel Presley, ya que, bueno, yo creo que pagamos a un presidente para que haga de presidente, no para que nos enseñe la Moncloa, en plan, cachondeo, y con unas cifras súper elevadas en este presupuesto de redes sociales o medios y tal, que me parece que estaba sobre los 150 millones de euros, que no sé dónde van, pero bueno, eso es lo que hace. Entonces, que yo entraría aquí con malversación de fondos, porque es que no sé, pero yo creo que todo esto que está pasando del tramado este de los soles de Venezuela, pues yo espero que por aquí, pues bueno, vaya cayendo uno. Zapatero presuntamente está por ahí, van cayendo todos y se va a ver la trama, y por ahí vamos a empezar, yo creo que a visualizar más, ¿no? Porque incluso hoy salían datos de la auditoría del PSOE, la supuesta auditoría del PSOE, que me gustaría que todo el mundo supiera lo que es una auditoría, porque eso no es una auditoría, y aparte hecha por sus compis, que digo yo.
Entonces, que si faltaban, no sé, pues mariscadas, que si había 2 comidas, no. Lo que queremos saber es de dónde vienen esos fondos para haber hecho todo esto. Este sería lo que es el ilícito. Pero yo creo que irán cayendo poco a poco. Entonces, pero en principio, Maduro, Zapatero, iremos tirando. Y por eso para mí el hombre clave es Trump. Además usted ha empezado con Irán cayendo. Además aquí Irán tiene mucho que ver también, porque Irán, Venezuela, Irán, volverán. También, bueno, que no se nos escapen en República. En República, Pablo Iglesias volviendo de México, él criticando a la empresa privada y él montándose en la empresa privada. Daniel, mana, Barrio Sésamo. Mira, titular, Titular. No, es que Daniel nos dé un titular es complicado, ¿eh? Mira, mi titular es muy claro y es gracias a los vikingos y vikingas que nos siguen cada día en las redes, en los medios, en la audiencia, ¿de acuerdo? Y que reivindican lo que yo llamo la resistencia, lo que yo reivindico del somos más, porque cada día somos más los que apostamos por un cambio de estructura, un cambio de gobierno, un cambio en el modelo de gestión social y económico de este país. Lo vimos el otro día en Extremadura. Por primera vez PSOE y PP no suman el 50% del censo electoral. Ese es un mensaje absolutamente descomunal que ha enviado la población, la abstención completamente disparada. Y no se le puede añadir, porque creo que no hay métricas para ello, que es lo que se llama el voto ilusionante. Es decir, la gente cuando ha ido a votar no es porque lo haya hecho porque haya un superproyecto, me explico, sino para votar al menos malo, porque hay más cuestiones ideológicas que de fondo. Yo desde aquí decirles a la gente que este año 26 mi intención es que sigamos creciendo, que la gente siga despertando, que sobre todo que estemos totalmente abiertos a la crítica constructiva, que cuando queramos criticar algo pues también pongamos encima de la mesa una solución. Y lo más importante, que no perdamos la esperanza. Creo que tenemos una sociedad absolutamente espectacular, que tenemos un país con un potencial infinito y que con otra organización, con otra administración, con otra manera de entender cómo se gestionan los recursos públicos, este país lo puede liderar absolutamente todo. Y reitero, para mí tenemos un pueblo espectacular, lo vimos con la Dana, lo vimos con los incendios, lo hemos visto cada vez que tenemos un drama colectivo, como el que no falla nunca es el pueblo. Y yo desde aquí enviarles un fraternal abrazo a todos nuestros vikingos y vikingas para que el año que viene, este año 26, seamos capaces de hilvanar esa tubería, ese hilo conductor, ese vaso comunicante para explicar cómo vamos a cambiar las cosas. Porque esa creo que es la pregunta más retórica que nos hacen en las redes sociales, llegados hasta aquí, pero ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo hacemos esta transformación? ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? ¿Cómo hacemos esa agenda reformista? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo le devolvemos al pueblo la soberanía nacional? ¿Cómo le devolvemos al pueblo la democracia participativa? Creo que ese es el gran mensaje en esta misiva. Estamos de acuerdo, porque esta democracia basada en la partitocracia no es democracia, es una falsa democracia. Bueno, Paco, me habías apuntado porque tengo memoria de pez y ya no sé si me has dado tu titular. No. Te he dejado para el final. Pero coincidiendo con los titulares del resto de compañeros, el titular es claro y preocupante, que es estocada al Estado de Derecho. Hemos vivido un 2025 donde hemos visto una quiebra de principios en nuestra democracia que no se habían visto nunca. Un fiscal general del Estado condenado. Imputaciones del entorno cercano del presidente del gobierno. El secuestro del Parlamento, donde todos los socios de este gobierno, ya no es Frankenstein, no sé ni cómo calificarlo a este gobierno, le retiran el apoyo y el gobierno sigue atornillado a las sillas de ese Consejo de Ministros de espaldas a la realidad. No se aprueban leyes en el Parlamento. Y no se aprueba la ley fundamental, que sigue siendo una quiebra de ese principio constitucional que dice que tiene el gobierno obligación de presentar los presupuestos. No que te la aprueben, pero sí obligación de presentarlos. Y tampoco los presentan. Tenemos unos presupuestos prorrogados, de los prorrogados, de los prorrogados. Eso, al final,
pone en riesgo la verdadera democracia. O sea, están secuestrando la voluntad del pueblo, que reside, según nuestra Constitución, en toda la ciudadanía, en el pueblo español, esa soberanía nacional, y está secuestrado ahora mismo por un señor que esperemos, ese hilo de esperanza que tenemos, que no solo sea ese titular estocada al Estado de Derecho, sino que sea el puntillazo que en este 2026 espero y deseo que sea el final del sanchismo. Bueno, pues ya hemos hecho unos buenos titulares que resumen, y yo me quedaría pues con el tema de la corrupción, la política de Barrio Sésamo, ese control para nosotros y el sin control para ellos, no sabemos dónde van y de dónde vienen los dineros. Evidentemente la falta de presupuestos continua y gobernar sin esos presupuestos, y el estoque a lo que es el Estado de Derecho, y por lo tanto tendríamos que hablar de la refundación del Estado de Derecho. ¿Estaríamos de acuerdo, Daniel, de la refundación del Estado de Derecho? Absolutamente. Las bases. Es que para que la gente lo entienda y seamos muy llanos y muy gráficos, se trata de una remodelación completa de arriba abajo de todas las estructuras, porque estamos haciendo aguas por todas partes. Se ha dicho multitud de cuestiones, solo hay que ver cómo está la justicia, sus tiempos, la falta de medios, falta de recursos, la sanidad, qué decir tiene, ¿no? Todas las huelgas y todos los déficits, las listas de espera, ¿no? El tema de la delincuencia, las prisiones, estamos batiendo récord absoluto de presos. Es decir, creo que ahora mismo la manera que tenemos de administrar las sociedades, la legislación, la putrefacción política, todo este daño que nos está haciendo infinito, que se están habiendo portadas en medio mundo hablando de la corrupción de aquí. Es decir, fijaos que nosotros hablábamos muchas veces, ¿no?, de los 14 folios del plagio de la viceministra esta alemana, y que se armó un follón de no sé qué. Pues imaginaos cómo nos están viendo a nosotros con todo este show, teniendo a la mujer del presidente imputada, al hermano imputado, al secretario imputado, al otro imputado, el codo en la cara. O sea, es verdadera fantasmagoria. Pero no tan solo eso, sino que creo que estoy en condiciones de decir, y lo que está por venir, y lo que está por salir, porque si me dijeran, mira, hemos hecho aquí un cortafuegos, pero reitero que estamos viviendo lo mismo que hemos estado viviendo los últimos 50 años. Yo, por favor, que nadie se sorprenda de la corrupción. ¿Os sorprende realmente después de 50 años, gobierno tras gobierno? La manera como se está haciendo ahora la corrupción, sí, me parece muy torrente, es decir, muy patética en el sentido de demasiado descarada. Yo creo que el caso antes se escondían un poco, pero siempre es que nos hemos ahora... pensado... España es un país particular, ¿de acuerdo? Entonces siempre nos hemos pensado que éramos una economía avanzada y somos una república bastante bolivariana. Y por otra parte... yo creo que no siempre. Se ha movido siempre por detrás. O sea, si no, hay un track record, y vamos tirando para atrás de comisiones, etcétera, etcétera, que nos pensábamos que con la democracia éramos un es una democracia país muy joven. Éramos un país avanzado, un país europeo, ¿no? Un país... Pero... desde los años vas tirando para atrás, ¿no? Sino también no tan descarado, pero es que ahora te das cuenta de que aunque haya corrupción, al corrupto no se le castiga, porque siempre el corrupto levanta el brazo y dice, no, es que esto es una persuación, es que yo no sabía nada. Yo lo comenté en uno de los primeros programas en los que vine, de un amigo que vive en Suiza, ¿no? Y al final cuando habla, ¿no? y veía... no la corrupción de ahora, sino la corrupción de hace años, le pregunté, ¿por qué? En Suiza no hay corrupción. Y me dicen, sí que hay. Dice, pero saben una cosa, de que si los pillan, van a la cárcel. No hay más. Esa es la diferencia. Pero bueno, aquí también, ¿eh? Bueno, en Soto del Real yo creo que hay una ala entera que hacen partidas de Sí, pero tú coges el caso de los ERES de Andalucía y al final acaba sobreseído. Se pierden expedientes. Al final, la corrupción está... Hay un no sé si era un programa de La Sexta, si no recuerdo mal, que decía que el sistema es tan corrupto que al que no lo es lo acaba expulsando. Salía un policía, si no recuerdo mal. De La Sexta este programa, ¿eh? Era un programa de investigación. No, la Sexta era un programa de investigación. Diría que era de La Sexta. Bueno, sí, tengo muy buenos amigos de La Sexta. Otro programa. Y decía al final que el sistema es tan corrupto que el que no lo es lo acaba expulsando. Para pensar. Sí, pero me gustaría poner una gráfica en el eje ese de coordenadas. Vamos a ver. ¿Estamos todos de acuerdo en esta mesa que el sistema no funciona, que el sistema ha colapsado y que el sistema hay que cambiarlo? Yo creo que sí. ¿De acuerdo?
Y a partir de esa premisa, lo que tendremos que decir es que la persona que tenga que venir, la alternativa que tenga que nacer, que tenga que enfrentarse a ese sistema, lo va a tener muy complicado porque el sistema se va a proteger. Y los ciudadanos, la gente, hemos de saber que esa fuerza, todo ese empuje, toda esa honestidad que se tenga que poner encima de la mesa, va a tener grandísimos desafíos porque ha sido metastásico lo que ha ocurrido con el interés partidista, que ha consolidado, ha contaminado, ha colonizado la gran parte de las instituciones públicas de este país, empezando por los medios de comunicación. Es decir, de dónde extraemos la información los ciudadanos para poder estar, yo te diría, ordenadamente informados. Y ahora mismo encontrar un medio de comunicación que sea libre es extraordinariamente complicado. Esto lo ves de manera muy... en todas partes, ¿no? De que cada periódico pues tiene su línea editorial, pero claro, ¿quién siempre digo lo mismo, ¿no? Nadie muerde la mano que te da de comer, porque probablemente si a estos medios de comunicación les extraen las subvenciones que tienen, pues la gran mayoría tendrían que cerrar. Creo que nosotros tenemos que participar ahora de un nuevo formato, de una nueva idea, es decir, la vaca que tenemos ya no da tanta leche para mantener a toda una industria política que se ha hecho elefantástica, que se ha hecho gigantesca, pero de una proporción que es imaginable. Y siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Con el Síndic de Greuges, el defensor de Barcelona, el defensor del pueblo, triplicando instituciones y triplicando instrumentos que no nos da la vaca. Y lo único que estamos haciendo es ordeñar a la gente a nivel impositivo, que al final redunda en una pérdida de renta disponible. Al final, de lo que estaremos hablando es de la pérdida de calidad de vida. Si no tengo renta suficiente para poder subsistir, lo único que entro es en crispación. Si no tengo vivienda, pues lo que tengo que hacer es irme de aquí. Y las cosas, creo que hechas de otra manera podemos tener resultados infinitamente mucho más positivos como los que tenemos a día de hoy. Y que es evidente que el sector público ha aprisionado, ha hecho cautivo a la vida real, a lo que ellos llaman el sector privado. Y lo ves muy, muy fácilmente con el tema de la construcción, con el tema de las licencias. Todo tiene que tener un control, no una supervisión pública, sino un control exhaustivo, como lo que se pretendía ahora hacer con el Verifactum, no sé qué, no sé cuántos, con el tema de los autónomos, que es una vergüenza lo que ha ocurrido aquí. Por tanto, a Daniel Boseler, lo que me gustaría es que mete tanto político, que yo quiero un gobierno de gestores, que yo quiero un montón de profesionales que sepan lo que hacen, que vengan a la administración pública a desplegar proyectos, no tanto programas electorales, ideológicos, bla, 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 sino yo vengo aquí a desplegar un proyecto, lo desplego y me largo. Y me voy. Muchísimos, infinitamente muchísimos menos políticos, pero algunos de ellos mucho mejor pagados. Dices, ¿cómo se pagaría un político? Pues es muy sencillo. Coges sus 3 últimas declaraciones de renta. ¿Cuánto ganaba este señor? 100.000, 150.000. Pues hagamos una media ponderada, le incrementas un 20% y ya tienes una manera ordenada de poder entender el talento y lo que vale el talento y lo que nos puede producir. Tú fíjate, dices, mejorando el salario de estos políticos, vamos a gastar menos. Claro, porque me voy a cepillar a todos los asesores. Si yo cojo una persona que sepa un montón y me quito todos los asesores, está claro que tengo una rentabilidad muchísimo más alta. Y luego, al final, no podemos estar haciendo política para los votos. Tenemos que estar haciendo política para las siguientes generaciones. Tenemos que hacer política para el interés general. Y hoy el interés general, y lo hemos dicho durante todo este año, está a los pies de los caballos. No pinta nada, ni el pueblo, ni el interés popular. Pero también, Dani, también. Yo creo, sí, ¿no creéis que también tenemos un problema a veces de España? Porque a veces estamos viendo todo lo que estamos viendo cada día que nos despertamos con casos de corrupción, con Ábalos, Koldo, todo esto, apagones, igual, 1000 cosas que nos ha pasado este año. Y la gente, cuando le dices, bueno, pero si usted tuviera que votar, ¿qué intención de voto tiene? Y siguen con lo mismo. Es que claro, es que no quiero que venga el otro porque me da miedo y tal. Entonces llega un punto que dices, a ver, que te están robando y lo estás viendo y aparte hay pruebas, fiscal, todo. Y la gente sigue con lo suyo. Es decir, no cambia a pesar de la situación que tenemos en España. Bueno, te dicen que no quiere que gobierne la derecha porque te va a empobrecer y en cambio permites estar pobre gobernando los que teóricamente tendrían que defender. Es igual quien robe, es igual si es la derecha, la izquierda, al medio, es igual. Es decir, si no te gusta, cambias el voto. Pero hay mucha gente que incluso así es que sigue con lo mismo. Yo creo que a veces tenemos también, España nos teníamos que mirar con un problema de, no sé, o de valores o de exactamente decir, oye, me están diciendo una cosa, pero a ver, que no viene el lobo, que son partidos democráticos, no hay alternativas, ¿no? Es decir, yo creo que mucha gente, si tuviera una alternativa real, quizás cambiaría, pero ¿qué alternativa hay?
Si no hay ninguna. Hombre, ¿O cómo lo haces crecer la alternativa? Claro, con esta ley de financiación de partidos políticos. Eso ya ha pasado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto que estáis hablando ya ha pasado. Ya hubo un UPyD que ya no se acuerda nadie ni cómo eran ni qué color tenían. Había un Ciudadanos que llegó un momento a ser el segundo partido de España, que ganó unas elecciones en Cataluña. En Cataluña hace 4 días prácticamente. Y había una alternativa. Lo que pasa que es una mezcla entre lo que dice Daniel y lo que dice el profesor Vizuete. Al final, el sistema expulsa a los que no son corruptos. Y al final es lo que dice Daniel. Si tú no tienes los medios ni la capacidad para poder imponerte a esos medios que ya están controlados por el sistema, pues también te acaban expulsando. ¿Por qué expulsaron a Ciudadanos? Ciudadanos cometió errores, como comete todo el mundo, pero al final se enfrentó al poder fáctico. Al final le dijeron, oye, tú tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro, y dijo Albert Rivera, a mí no me dice nadie lo que tengo que hacer. Y llegó otro señor que dijo, se llama Pedro Sánchez, y dijo, sí, yo haré lo que quieras. Los engañó, les puso impuestos, lo hizo público. Esto que estoy diciendo lo dijo el propio Sánchez, y aquí no ha pasado nada. Y los españolitos siguen pues en su trabajo, en su día a día, en su preocupación, ajenos a esta realidad. Y para cambiar esta realidad hace falta entrar en el sistema y poder dinamitar el sistema, pero es muy difícil. Y he puesto el ejemplo muchas veces. En nuestra transición, las Cortes franquistas hicieron un harakiri. Pues ahora lo que hace falta es una segunda transición, que estas Cortes putrefactas se vuelvan a hacer un harakiri y haya una reforma importante a nivel constitucional, a nivel institucional, porque el Estado no funciona. Y lo hemos visto no solo por estos últimos casos de corrupción, porque al final la corrupción es de la sociedad, no son de los políticos. Los políticos, que son gente de la sociedad que en un momento dado pues da un paso al frente, o en un momento dado pertenece a una estructura, y son un reflejo. Aquí decían del 3%, que decía Maragall, decía, pues este no era un problema, que es el 3%. Pues no era el 3, era el 10 o era el 20, y estaba incrustado en toda la sociedad. Alguien iba a pedir un presupuesto para una comunidad y el cerrajero o el cristalero ya le cargaba ese 10, 15, 20% porque se lo había pedido el administrador. Era una práctica más o menos habitual. Cambiar eso hace falta hacerlo desde unos principios y unos fundamentos que hagan una reforma constituyente al final. Que tengamos esa Constitución que hemos celebrado los 50 años de la muerte de Franco. Vamos a celebrar dentro de 3 el 50 aniversario de la Constitución. Creo que sería una buena fecha para hacer una modificación, un cambio, que también es por sí muy difícil, porque para hacer una modificación de la Constitución de gran envergadura hace falta convocar elecciones, refrendar ese cambio normativo y volver a convocar elecciones. O sea, no es sencillo el cambio constitucional. Bueno, apuntando lo que estás diciendo y relacionado con lo que decía Lidia, hay una cosa que nos hemos acostumbrado para justificar los fallos de nuestra democracia, y es que somos una democracia joven. Sí. ¿Cuántos años llevamos de democracia? Porque llevamos casi toda la vida diciendo somos una democracia joven. No, es una cuestión de honestidad, bueno, y lo que decía Paco, de nosotros mismos. Si nosotros mismos no tenemos una buena esencia, corrompemos el sistema. Cuando llegamos al sistema, el sistema nos corrompe, porque el sistema está pensado para corromper. Muchos políticos, lo sabéis vosotros, Daniel, que dicen, cuando llegue me bajo el sueldo, pero es que por ley se tiene que subir el sueldo. Entonces ya el sistema te pone toda una serie de trampas para que no hagas lo que tienes que hacer. Entonces, lo dije en los primeros programas, lo mantengo y lo mantendré. Es una cuestión de honestidad, es un valor que debería cotizar en bolsa, la honestidad. Seas del lado que sea, y acabemos ya con las derechas, con las izquierdas, con los rojos y con los azules. Yo comparto lo que dice Daniel. Yo creo que una persona que está en un cargo de responsabilidad debe estar bien remunerado, y es más, mucho mejor de lo que está. ¿Por qué? Porque te evitas tentaciones de corrupciones y luego te eliminas a toda esa serie de asesores y de gente que está alrededor
que no pinta. Pero ¿sabes qué pasa? La avaricia no tiene fondo, y volvemos a lo mismo, con honestidad, y si estás al servicio público, hazlo bien. Sí, pero no tienes por qué bajarte el sueldo ni cobrar poco. Y expulsas la mediocridad. Claro que sí. Y expulsas la mediocridad, totalmente de acuerdo. ¿Qué gran multinacional con 12.000 empleados tienen sus directivos los sueldos que tienen en el Ayuntamiento de Barcelona? Ninguna. Nadie. Sí, es verdad. ¿Querías apuntar algo, Daniel? Lidia, cuando hablamos de democracia, si realmente tuviéramos una democracia, no estaríamos 4 años sin presupuestos, dejando a la sociedad huérfana de capacidad de decisión. Sí. Es decir, el interés general, el interés de las personas, el interés de todos, está muy, muy, muy por debajo del interés de los partidos políticos. Y lo estás viendo con el tema, con el tema de los... Pero también el tema de dignidad, Daniel, porque si todos fueran dignos, evidentemente ya no estarían en el gobierno. Es decir, tener un presidente que están imputados toda su familia, todo lo que ha pasado... Estamos hablando de lo mismo. Claro, entonces, sí, pues es que es eso, es que tendría que dimitir el exfiscal general del Estado exactamente igual. Nunca se ha visto esto en España, ni en ninguna democracia, que haya un fiscal general que estuviera imputado. ¿Pero ¿Y por qué no dimite? Bueno, y encima ahora le quieren... Sí, se lo toleramos todo. Y con todo, claro, pero por eso en el juzgado, pero por eso, entonces, y con la toga. ¿Deberían pasar muchas cosas? Sí, que deberían pasar muchas cosas, pero no pasan. Entonces tenemos actualmente un gobierno que, lo he dicho, sésamo democrático, que está haciendo lo que le da la gana, nadie le dice nada y no sabemos hasta cuánto estará. Esperemos que caiga por situaciones externas. Pero lo que tenemos ahora es que siguen en el poder y haciendo el mono por la tele. Ya te digo, el Tour House, es que me dices, problema, ley de la vivienda. Y sale él en la Moncloa ahí enseñando todo. Eso y es aparte vergonzoso, nos acuerdo. amenaza con segunda parte también. Claro, es que ves situaciones que dices, pero la gente, es decir, caen en Extremadura hasta abajo. Es decir, siempre había sido un feudo socialista. Y nadie sale a decir nada, a decir, oye, no, pues nos ha pasado esto, nos hemos equivocado. ¿Qué va? Es decir, es que sigue todo igual. Entonces llega un punto que yo creo que nos están acostumbrando, están normalizando una situación que no debería ser así. Y que nosotros decimos, bueno, pues hay corrupción, pues que es lo normal, total, mira, nos roba uno más, menos, total, ya está. Y eso es lo que no debemos consentir en esta sociedad. Bueno, hemos hecho un balance hacia atrás, vayamos a hacer un balance hacia adelante. Pero has hecho spoiler también, ¿eh? Bueno, arriesguese usted. ¿Usted juega la lotería? Esta política de Torrente, de las mejores cosas que va a pasar en el 2026 es Torrente 6, Torrente presidente. Bueno, de eso hablaremos ahora. Antes de hacer el balance, yo había invitado a algún vikingo de los que no han podido venir o de los que no podían caber en la mesa para que nos hiciera al menos una reseña. Y tenemos a Pau Rica en línea. Hola, Pau, buenos días. Señor Pau Rica, buenos días. Mira al frente, por favor. Hola, ¿cómo está usted? Herido. Estoy herido. Bueno, decirles que el señor Pau Rica el otro día tuvo una caída en el baño, se hizo una brecha en la frente. ¿Lleva la tirita y los puntos aún? Sí, mire usted, fíjese. Es que la vista no me da, desde aquí no veo la pantalla. Sí, va a ser como el chiste. Hombre, ¿qué le vamos a hacer? Pasa que yo sé que os tiene la cabeza muy dura y el plato de ducha quedó destrozado, la cabeza con un par de puntos, pero la... ¿Cómo está usted? Lo importante es cómo está la ducha. Eso. ¿Se ha roto? No es que hay que dar trabajo a los paletas, oiga. Hombre. En casa son unos chivatos. Bueno, lo importante, ¿estaba usted? ¿Estaba usted? Yo pensaba decirte que veníamos de guerrear los vikingos y que me habían herido y ahora has contado la verdad y eso no queda. Claro, pues que usted siempre cuenta la verdad, no me sea político. Bueno, pero en casa no me atrevo. Sí, no, bueno, hombre, gracias por estar aquí. Y seguía que nos querías felicitar el año. Y sí, señor. Me gustaría que usted me hiciera el titular de este año pasado, un titular. Pues sí, señor. Vamos a hacer un esfuerzo, todos los españoles y las españolas, si podemos, para que ya no haya ningún niño en España que se vaya a dormir sin cenar. Y para que no haya ningún niño que muera en el mar intentando llegar a un lugar que sea mejor de donde sale. Muy bien. Es un claro retrato de lo que nos está pasando en esta España, que va como un cohete, que tenemos niños que todavía pasan hambre. Pues sí, señor. Bueno, hombre. Pero bueno, cada día los españoles somos más conscientes de que tenemos que resolver las cosas y escuchándoos lo que andáis diciendo,
pues veo que la idea es común. Estamos todos muy pendientes de intentar resolver lo que no funciona. Exactamente. Pues antes de despedirle, he empezado la rueda de hacia adelante, hemos hecho la rueda de hacia atrás. Hágame usted un pronóstico para el año que viene. ¿O cómo le gustaría a usted encontrarse España el año que viene? O Cataluña, o el país donde usted quiera vivir. No me tire usted de la lengua porque eso iba a ser muy complicado. Yo creo que vamos a tener muchos procesos electorales, vamos a tener sorpresas. Ya se está produciendo de que es muy difícil gobernar con un solo partido. Estamos condenados a que nos gobierne un partido que ya nos ha gobernado y ya nos ha explicado en otros momentos cómo lo hacía y cuál es su pensamiento. Ahora se une un partido nuevo, que es Vox, concretamente a la derecha, y va a gobernar en muchas de las 17 regiones, y voy a decir que en casi todas. Y entonces, a partir de ahí, vamos a encontrarnos con una política, lo mal llamado conservadora, que nos va a llevar a perder una serie de situaciones sociales importantes. Entonces, si las respetan, pues bienvenidos sean, y si no las respetan, lucharemos contra ellos del mismo modo que estamos luchando contra los catastrofistas que nos están gobernando ahora. Pero es así mismo. Bueno. Y lo digo porque hay alguna persona que incluso en esa mesa, que me llama izquierdista, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a dejarla. No, rojo. ¡Hola! Bueno. Jean-Paul, dile algo. Habla. ¡Que te pico leche! Bueno, Jean-Paul. Tienes una suerte tremenda de tener tanto talento en la mesa, pero sobre todo tantas mujeres guapas. ¡Oh, qué bueno! No sé si lo ¡Qué sabe, galante! No sé si lo sabe, pero tiene detrás a su mujer con el paraguas a punto de hacerle un chichón por detrás. Está detrás de la puerta y no creo que ponga buena cara. Bueno, Joan-Pau, gracias por estar aquí. Si quieres seguir conectado luego en la segunda parte, te daremos paso también un poquito. Si no, pues que tengas un buen año. Ya me lo dices por WhatsApp y seguimos conectados. Vamos a hacer ahora... Gracias a ustedes. Bon any, Joan-Pau. Seguimos contigo. Bon any. Parlem després. Gràcies per la teva intervenció. Oye, una cosa... Solo una, ¿eh? ¿Sabéis que Nostradamus, es que lo tenía aquí, pero es que me hace mucha gracia? Predice una guerra en el suelo de España y del norte de África a partir del 26 de agosto de 2026. ¿Sabéis? Y Nostradamus acertó alguna cosa. No, pero vamos a recuperar Gibraltar. ¿Sabéis? Yo os voy a dar otra predicción. Sabéis que los mundiales se van de 2030, que son en Marruecos, ¿verdad? Pues van a hacer los mundiales y después nos invadirán. Pero es igual, tenemos a los vikingos y tenemos ya... No acabemos así, estamos resucitando. No acabemos así con guerras. Hemos cogido ADN del Cid campeador, que otros le llaman el Cid cabreador, y lo estamos clonando para defendernos. Pero bueno, si no salen los Simpsons no es oficial, ¿no? La predicción. Eso es verdad. Exacto. Bueno, chicos, nos quedan 8 minutos para terminar esta parte. Hoy tenemos un programa más corto, hacemos 2 partes de 1 hora. Era poder estar en contacto con nuestra audiencia en este último día del año, este día... para mí entrañable, seguramente esos 10 últimos minutos antes de las campanadas, esos 3 segundos antes de las campanadas, que echamos la vista atrás y hacemos una reflexión de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal y de cómo podemos cambiar y mejorar nuestra sociedad. Esos que estaban y no están, como decía Daniel Boseler, esos que se fueron y nos dejaron, pensar en ellos y pensar que tenemos que querer a los que tenemos al lado, porque algún día no estaremos o no estarán. Y a veces, como les decía en estos días en algunos programas de televisión y de radio, decía que a veces el mejor regalo no es algo material, sino un buen abrazo. Empecemos a darnos abrazos, a transmitirnos buen rollo, porque al final estamos en el mismo barco, estamos en el mismo planeta. Tendréis que saber a qué velocidad gira el Sol alrededor de la Vía Láctea, se vuela, es una velocidad inmensa. Y la Tierra va detrás. Nosotros, en el infinito universo, no somos nadie, no existimos, no se nos ve. Aquello que dices, si no me ves, no me existes. Claro, depende de dónde me mires. Si me miras desde muy lejos, nosotros no somos ni hormigas, no somos ni un grano de arena. Entonces, ¿qué tenemos tan importante que nos creemos lo que creemos que nos creemos con esta soberbia? No sé si inmortales, superiores a todos, cuando lo que tenemos que hacer es convivir con los demás, aportando lo mejor de nosotros a esa sociedad. Y lo que le pedimos a los políticos que hagan lo mismo, son gente como nosotros, que se transforma, y lo que les pedimos es que cuando les dan el voto lo respeten y nos cuiden, que para eso trabajan para nosotros, no al revés, como siempre Daniel Bosse decía que los intereses partidistas están por encima de los intereses generales. Bueno, 7 minutos, un titular para este futuro 2026, si un titular o un deseo. Lidia.
Bueno, pues muchos deseos para este 2026. No me pero seas ambigua, otra política. No, eso no colaría, no. No, pero quizá que la gente pues piense, escuche, vea lo que hay, escuche distintas radios, puede ser esta, evidentemente, Vikingos, sobre esta todo. Es la más libre. Claro, por eso, esta. Y que lea y que piense lo que va a hacer y lo que están haciendo los políticos, si vale la pena poner, cuando nos toque votar, ojalá sea este año, pero lo que es su voto en la urna, que digan, oye, esto es mi futuro y lo que va a pasar. Entonces, que piensen y escuchen. Y no tengan prejuicios a veces, ¿no? Y ni manipulación a veces de medios, prensa, etc., que a veces nos quieren pues cambiar cosas o manipulan o hacen ambigüedades de todo lo que está pasando. Entonces, que tengan un poco de pensamiento crítico y al final pues que su voto sea, bueno, que sirva al final. Ya Pau pronosticaba un año de elecciones y cambios y usted dice que cuando lo hagamos con cabeza. Sí. Paco Sierra. Un deseo o un titular para el año que viene. La segunda estrella es el deseo. Es año de mundial en Estados Unidos y tenemos un grupo con futbolistas de mucho prestigio, de mucha valía y ese es mi deseo para el 26. Así distendimos un poco el tema. Deporte y triunfos. Sí, Noelia. Yo voy a tirar un poco por el tema de los menores, de la infancia, claro que sí. Para mí es realmente importante. Mira, lo que ha dicho Joan Pau me ha llegado, ¿no? Que hay niños que todavía a día de hoy se van a dormir sin cenar y que la única comida caliente que tienen es la que le dan en el colegio. ¿Qué pasará ahora en Navidades, no? Esas familias que realmente están en una situación de pobreza absoluta. Pero luego además yo también me gustaría, un deseo para este 2026, que no haya ningún menor que vaya al colegio con miedo, que haya más atención por parte de todos, de toda la comunidad educativa, y que al menor indicio o sospecha de acoso escolar o ciberbullying se apliquen todos los protocolos con urgencia, celeridad y con toda la eficacia, no solamente para cubrir papeleo. Y ya apunto que si lo detectan, póngase en contacto con nosotros, póngase en contacto con el Rebón, porque tenemos que poner entre todos solución a esto, porque al final el bullying es un reflejo de nuestra sociedad que se está corrompiendo por momentos con una injusticia y una inmoralidad total. Javier Pérez, que nos vamos. Pues yo me gustaría decirle a los oyentes que no estamos en tiempos de medias tintas, la libertad se defiende o se pierde. 2025 ha sido récord en cierre y quiebra de empresas, ceses de autónomos, ha sido récord en fuga de talentos, nuestros jóvenes se marchan buscando una oportunidad mejor. La sanidad pública lo que está haciendo hoy en día es que la gente se muere en la lista de espera. Podría seguir hablando de pensiones, 26. De guerras, simplemente 2026. Que no pase todo esto y... Me gustaría pues que la gente tome conciencia de esto, de que si no hacemos nada vamos hacia un precipicio y que la libertad se defiende o se pierde y que por favor tomemos conciencia de esto. Pues para el 26 defendamos nuestra libertad y no caigamos en el precipicio. Señor Bizuete, profesor Bizuete, ¿su deseo o su titular para el 26? No, mi deseo, esperanza de que crezcamos, nuestra economía crezca en términos reales más que en nominales. De que el salario mínimo interprofesional deje de ser un salario de referencia a la hora de entrar en el mundo laboral y a la hora de que sea el salario más utilizado a la hora de fijar una relación laboral. Porque así creceremos, tendremos más dinero y seremos más ricos, que es lo que buscamos. Y que piensen, porque nos suban el salario mínimo interprofesional no quiere decir que tengamos más capacidad de compra, más capacidad. Correcto. Al contrario, no se engañen, más salario no es más capacidad de compra. Más dinero el poder adquisitivo ha bajado. Correcto. Con lo cual, por eso decía al principio, valoremos los datos. Correcto. Tenemos más pensiones, tenemos más salario, pero tenemos menor poder adquisitivo. O sea, reflexiones. A más dinero en circulación, el dinero vale menos. Pues nada, y 58, nos faltan 2 minutos para las 10. Daniel, cerramos el programa antes de pasar a la siguiente parte. Yo desde aquí a los vikingos y vikingas solo les pido una cosa, se llama unidad, se llama vamos a caminar juntos y entre todos, que no perdamos la esperanza porque somos más los que estamos por el cambio, los que ya no aceptamos este sistema, los que no queremos que el interés partidista esté por encima de la gente, que somos más los que queremos
devolver la soberanía nacional al pueblo, a los ciudadanos, que volvemos a tener instrumentos, que volvamos a tener confianza absoluta en nuestros dirigentes, que pongamos a gente capacitada en los lugares de responsabilidad, que la política no se convierta en un negocio, que la corrupción sea perseguida con medidas hipercontundentes, que los inmigrantes que vengan a hacernos daño los expulsemos ya de una vez, que defendamos el país. Y si somos capaces, juntos y entre todos, de entender que somos una de las mejores sociedades del mundo, que somos un país espectacular, si somos capaces de entender ese cambio, que lo haremos juntos y entre todos, os puedo garantizar que no habrá límite ni frontera para nosotros y que nuestros niveles de bienestar subirán de manera exponencial. Yo desde aquí os deseo que tengamos la fuerza, la valentía y el coraje para unirnos y seguir juntos y entre todos en este movimiento vikingo. ¡Bravo! ¡Catatunga! ¡Catatunga! Ese, Daniel. Bueno, quiero un catatunga contundente. A la de una, a las dos y a la de tres. ¡Catatunga! Bueno, están sintonizando RCN 106.9 de la FM. Hemos finalizado el programa 69 con la primera mesa de esta mañana. Hacemos un pequeño receso y en 5 minutos... He dicho receso. Ahora, la segunda parte. Es que me cortan el rollo. Gracias, Paco. Chicos, ¿alguien quiere un cafetito? Venga, pues, estimada audiencia, les dejamos unos minutos, volvemos con el programa 70 a partir de unos minutos. Gracias por estar ahí sintonizando 106.9 en RCN, la hora de... Bueno, todo muy bien.